Hola chicos, ¿todo bien? Todo bien por dicho, aunque un poco molesto por no poder salir. Te entiendo completamente. Ya estoy aburrida de estar en mi casa, no sé qué hacer con esta pandemia. Hola, ¿cómo han estado? Recuerden que debemos seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Dentro de poco nos podremos reunir y estaremos tomando café. De hecho, no sé ustedes, pero yo no estoy aburrida. Me ha surgido la inquietud de buscar información sobre los residuos que estamos generando en la pandemia. ¿Ustedes sabían que la contaminación de los océanos es uno de los problemas ambientales más serios que estamos enfrentando? ¿En serio? Cuéntanos acerca de la información que encontraste al respecto. Tal vez así se me quite el aburrimiento. Claro, lo que pasa es que desechar residuos, principalmente plásticos, pueden irse por varias rutas. Se corre más riesgo cuando estamos separando la basura o realizando un presunto reciclaje, si la separación no se lleva a cabo de manera adecuada. Terminan los océanos y para el 2050 tendremos lastimosamente océanos llenos de plástico. Cuando hablo de plástico me refiero a los de un solo uso, por ejemplo, las tapas, las pajillas, botellas, entre otros. Estos plásticos no solo van directamente de nuestros hogares a los océanos, sino que también pueden generar por los vertidos de basura de manera accidental en los depósitos. Ah, ya veo, ya veo. Te metiste mucho en el tema, María, pero tienes razón. De hecho, yo escuché que ahora en la pandemia el 80% de los residuos que provienen de los hogares es puro plástico. Ahora que ustedes lo mencionan, antes de la pandemia yo iba al centro de acopio a dejar mis residuos, que consideraba que se podían reciclar. Un día que llegué a dejar una bolsa, me topé con una de las encargadas y vi que estaba sacando una bolsa muy desagradable. Y me dijo, ojalá sus residuos vengan limpios y debidamente separados. Como se lo pueden imaginar, había un líquido en esa bolsa que yo creo que ni el pHímetro podría leer. Uh, es impresionante cómo algunos no toman en cuenta la situación que se pueden llegar a dar por no limpiar los residuos. Deberíamos considerar la salud de las personas que realizan la debida separación de los plásticos. Por cierto, ¿cómo es que funciona el centro de acopio? Nunca he ido a uno. Bueno, a este lugar llegan bolsas llenas de basura, de plásticos u otro tipo de basura no valorizable. Sin embargo, no suelen estar separadas como es debido. Por eso las personas que trabajan o hacen voluntariados en este lugar se encargan de clasificar los plásticos, aparte de limpiar los envases que se encuentran sucios. Todo esto para poder llevarlo a un lugar donde se reutilicen o se quemen. Depende de la función que pueda cumplir cada tipo de plástico. Uy, yo no podría hacer eso. ¿Usted se imagina encontrarse con desechos orgánicos podridos? Fijo me vomito. ¿Y cómo quemar basura? ¿No se supone que si la basura se lleva a un centro de esos es para que la reciclen? Es cierto, pero no todo tipo de plástico se puede reciclar. Por esta razón es que muchos de estos plásticos lo queman para poder generar energía, por ejemplo, en máquinas de concreto. ¿Sabían que gracias a la pandemia aumentó la contaminación por parte de plásticos? Esto dado que se empezaron a usar mascarillas quirúrgicas y productos de protección personal en general, aunque puede que se haya reducido en algunos otros aspectos. Por desgracia, la contaminación producida por esos artefactos y el mal uso que las personas les llegaron a dar, ya que se pudo ver que llegaron a muchas calles o ríos, se puede decir que casi no se prosperó en disminuir la cantidad de basura producida. Aparte de que al ser tan exigente el uso de estos artículos, las empresas que los confeccionan empezaron a generarlos irracionalmente. Es cierto, algo así escuché. Si no mal recuerdo, en un noticiero mencionaron que el COVID-19 no solo ha desequilibrado el sistema de salud, sino también ha perturbado la dinámica global de generación de residuos, al punto de modificar la composición y cantidad de desechos. Es muy preocupante el asunto de los residuos plásticos. De hecho, hace unos días leí sobre los microplásticos. ¿Los han escuchado? Microplásticos, ¿qué es eso? Te explico. Los microplásticos consisten en partículas de plástico de no más de 5 milímetros. Estos, en su mayoría, provienen de degradación de plásticos voluminosos hechos de polietileno, poliestireno, nilón, polipropileno o cloruro de polivinilo. Algo así, no me acuerdo muy bien.
Lo preocupante de todo esto es que muchas especies acuáticas y terrestres los consumen y esto les causa la obstrucción física en su sistema digestivo. Lo que puede llegar a causarles a extremos en los animales es que el animal pare de alimentarse debido a la sensación de llenura. Me da mucha lástima que estos seres inocentes tengan que pasar por esta situación. Qué pecado. Y lo peor es que esto de la basura va para largo. No sé si escucharon que 32 millones de toneladas de residuos plásticos fueron generados en Estados Unidos en el 2012. Y esa cifra va aumentando por año. Uy, sí, eso es terrible. Debemos tomar acciones para mejorar la situación en la que vivimos y nos va a tocar vivir quién sabe cuántos años. Bueno, me gustó mucho verlos, aunque sea por videollamada, y hablar con ustedes un rato. De mi parte igual, la conversación con ustedes estuvo muy interesante. Después nos reunimos para seguir hablando de temas importantes o simplemente hablar de cómo nos ha ido. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Bueno, a manera de conclusión, en nuestra experiencia en el centro de acopio, llegamos a tener sensibilización y concientización sobre las personas que trabajan allí, debido a que tienen que utilizar mascarillas y todo el equipo pequeñamente necesario para no contraer algún tipo de enfermedad. Gracias. Sí, la verdad, que estas personas se encargan de ir aquí todos los días y exponerse y para poder ayudar al planeta. A mí me gustó mucho ir y ayudarlos un rato en todas estas labores, ¿verdad? Y saber que estoy ayudando al planeta me hizo sentir muy bien. Ir a hacer voluntariados en este centro de acopio fue una experiencia diferente y muy interesante para mí. Aprender sobre los tipos de plástico y la función que pueden cumplir luego de parecer inutilizables. También darle créditos a las personas que trabajan ahí y les toca hacer todo este tipo de cosas todos los días. Definitivamente no es algo que cualquier persona podría hacer. Es bastante cansado y se necesita un estómago fuerte para llevarlo a cabo. De mi parte fue toda una experiencia estar en el centro de acopio del TEC. Pensé que iba a ser muy aburrido, pero al final fue todo lo contrario. Aprendí sobre los diferentes tipos de plásticos, aprendí a cómo identificar esos plásticos y aprendí muchos de sus usos. Y a pesar de que en el lugar se percibe un mal olor, la verdad la estancia ahí fue bastante agradable. Gracias. El uso excesivo de estos plásticos sintéticos, unido a su inherente resistencia a la degradación, es un grave problema medioambiental. Se han introducido plásticos biodegradables, una alternativa al plástico sintético, ya que se degradan más fácilmente. Sin embargo, en comparación con otros plásticos sintéticos, todavía no hay pruebas sólidas de que estos plásticos se descomponen en su entorno natural. Alrededor de 8 a 12 millones de toneladas métricas de plástico generado en la Tierra terminaron en los océanos solo en el 2018, contribuyendo a la contaminación plástica y se estima que 13,2 mil millones de toneladas de desechos plásticos llegarían a los vertederos y al medio ambiente para 2050, sin las mejoras del plástico actual.